Listo, esta es la actividad que se llama poner a prueba tus competencias. Entonces, este es el texto. Aquí aparece, dice que Carolina quiere averiguar cuántos profesores del colegio El Milagroso llegan en carro. Para eso encuestó a 50 profesores y obtuvo que 10 de ellos llegan en carro. De la encuesta que realizó Carolina se puede afirmar que. Entonces, nos vamos acá a las opciones de respuesta y aparecen 4 opciones de respuesta. Aquí están las 4 opciones de respuesta, A, B, C o D. Ya. Nosotros vamos a determinar obviamente cuál es la correcta, pero antes de eso debemos identificar o aprender cómo está estructurada una pregunta, que es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces nos vamos para acá para el tablero. Listo, jovencito. Entrenamiento, prueba saber, séptimo grado. Jovencito, usted sabe que cuando usted le hacen una pregunta de selección múltiple, hay unas opciones de respuesta. Hay una información que te brindan y hay una pregunta que te realizan. Entonces, cada una de esas partes tiene un nombre y cada una de esas partes a su vez puede ser de algún tipo dependiendo cómo se esté presentando dicha información, dicha pregunta o dichas opciones de respuesta. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura como tal de esa pregunta. Básicamente, cada pregunta tiene una estructura que está compuesta por 3 partes. Lo que es la parte A, que es el contexto, la parte B, que sería el enunciado, y la parte C, que son las opciones de respuesta. ¿Qué es el contexto? El contexto es toda la información que a ti te brindan previo a la pregunta, es decir, toda la información que te dan, ya sea un texto como tal, ya sea una gráfica, ya sea una imagen, ya sea una tabla, etcétera. Toda esa información que te dan previo a la pregunta es lo que se conoce como el contexto. Ahora, el enunciado, ¿qué es el enunciado? Bueno, el enunciado básicamente es lo que te están preguntando. Es decir, la pregunta que te plantean para que tú resuelvas es lo que se conoce como el enunciado y el cual también se puede presentar de varios tipos. Ya lo vamos a estar viendo más adelante. Ahora, en tercer lugar, que es la tercera parte de una pregunta, están lo que son las opciones de respuestas. Las opciones de respuesta obviamente son las que usted conoce, A, B, C o D. Sin embargo, cada opción de respuesta recibe un nombre de acuerdo a la función que esté cumpliendo. Ya, es decir, aparte de la respuesta correcta, las otras 3 respuestas, cada una tienen un nombre y usted va a aprender a identificarla. ¿Qué nombre recibe cada una y por qué recibe ese nombre? Oye, entonces vamos a empezar con la primera parte. Sabiendo que el contexto es toda la información que nos presentan previo a la pregunta y el cual puede estar enmarcado en un texto como tal lineal o en su defecto texto acompañado de alguna gráfica, imagen o tabla. Entonces, presta atención, se divide en 2 partes el contexto. Bueno, se divide en 2 tipos, no en 2 partes, se divide en 2 tipos. Está un tipo de contexto llamado continuo y está un tipo de contexto llamado discontinuo. Profe, ¿cuál es el contexto continuo y cuál es el contexto discontinuo? El contexto continuo es aquel que no aparecen imágenes, gráficas o tablas. Es decir, aparece solamente el texto de manera lineal y no está acompañado de nada. Ese tipo de contexto siempre será continuo, ojo, continuo, cuando no aparecen gráficas, cuando no aparecen imágenes o cuando no aparecen tablas. Ahora, hay un segundo tipo de contexto que es el contexto discontinuo. ¿En qué consiste el contexto discontinuo? Este, a diferencia del continuo, sí está acompañado de gráficas, sí está acompañado de imágenes o sí está acompañado de tablas. Profe, las 3 no, a cualquiera que aparezca, o gráficas o imágenes o tablas. Siempre que aparezca alguna de esas, estaremos ante un contexto discontinuo. Pero ahora aquí te quiero hacer una aclaración y es muy fundamental.
Ese contexto será discontinuo en la medida que la gráfica, que la tabla o que la imagen te permita responder la pregunta que se te ha planteado en el enunciado. Ojo, repito, será discontinuo si la gráfica, la tabla o la imagen que te están presentando te ayuda a responder la pregunta. ¿Por qué te digo eso? Porque hay veces que hay contextos que son continuos, pero le agregan una imagen, es decir, alguna imagen ilustrativa, pero esa imagen no te está ayudando a responder la pregunta. Ya. Es decir, usted ve la imagen ahí, le están hablando, no sé, de los pollitos y le preguntan que por qué los pollitos se ponen 2 y 3 huevos, por decirlo así. Y a usted le ponen la imagen de un pollito. Si usted ve la imagen del pollito, pero esa imagen del pollito no te está ayudando a ti a responder lo que te están preguntando, simplemente te la colocan ahí a manera de ilustración. Ya, más no porque te vaya a ti permitir que respondas la pregunta que se te está haciendo. Ahora, otra cosita. Profe, ¿y entonces cómo diferencio yo que la imagen me sirve? Bueno, usted debe identificar el enunciado. Usted debe saber qué es lo que le están preguntando y usted analiza lo que le están mostrando, la gráfica, la tabla o la imagen y dirá, bueno, esta información que me dan aquí realmente me ayuda a mí a responder lo que me están preguntando. Ah, no, no me está ayudando. Entonces, definitivamente este contexto es continuo a pesar de que esté esa imagen, a pesar de que esté esa gráfica o a pesar de que esté esa tabla. Y si pasa lo contrario, que usted dice, oye, sí, mira, a mí me ayuda a responder la pregunta porque la tabla tiene esta información o la imagen me dice esto o la gráfica me está mostrando esto. Listo. Ahora, pasamos a la segunda parte que es el enunciado. El enunciado lo podemos encontrar de 3 tipos. Bueno, esto era lo que te decía, el continuo, no hay imágenes gráficas ni tablas, discontinuos sí aparecen. Y puede estar la salvedad que aparezca alguna gráfica, alguna imagen o alguna tabla y no sea un contexto discontinuo por el simple hecho de que dicha gráfica, imagen o tabla no te está brindando información que te permita responder la pregunta. Ahora, el enunciado, sabemos que es la pregunta que se nos realiza. Ese es el enunciado, pero esa pregunta se puede presentar también de 3 tipos. Un primer tipo explícito, un segundo tipo implícito y un tercer tipo por completar. ¿Cuál es el enunciado explícito? Cuando a ti te preguntan, obviamente, y usted ve los signos de interrogación. Creo que todos en español nos han enseñado que cada vez que usted vea signos de interrogación es porque te están haciendo una pregunta de manera directa. Ya, eso es un tipo de enunciado explícito. ¿Qué comiste hoy? ¿Por qué llegaste tarde a la clase? ¿Cuándo vamos a ir a visitar a mi mamá? ¿Dónde estás viviendo tú? Sabemos que son preguntas que se hacen de manera directa y obviamente se deben ir acompañadas del signo de interrogación. Ahora, pero también hay enunciados que son implícitos. Ejemplo, Pero se supone ¿será cuando es que explícito. eh, eh, implícito? ¿Será que los estudiantes de séptimo se conectaron todos a la clase? Yo no estoy usando ninguna de las palabras con las que normalmente solemos preguntar, que es el qué, el cuándo, el por qué, el cómo, el dónde. Pero estoy aquí realizando una pregunta. ¿Será que los estudiantes de séptimo se unieron todos a la clase de estadística el día de hoy? Ahí claramente estoy preguntando algo, pero no de una manera explícita, sino de una manera implícita. Es decir, no estoy usando signos de interrogación. Y finalmente está el enunciado por completar. Ese enunciado por completar No se le normalmente escucha entrecortado. yo te escucho entrecortado a ti. No sé si eres tú o soy yo. Los demás, ¿cómo me están escuchando? Bien, no, profe. Bien, profe. Eres tú, Carol. Porque yo los escucho bien ahí, a ti te escucho entrecortado. Bien. Exactamente. Listo. Entonces, ¿cómo identifico yo cuando el enunciado, es decir, mi pregunta es por completar? Cuando tiene esta palabrita clave. ¿Cuál es la palabrita clave? Es, es, Es. Esa es. palabrita clave, siempre que la veas, en un 90-95% te está indicando, ojo, que eso es un tipo de enunciado por completar. Ah, profe, entonces puede que hayan otras preguntas que sean por completar, pero que de pronto no voy a ver esa palabrita de sí, claro. Habrán preguntas que son por completar, pero no vas a encontrar necesariamente esta parte. ¿Oyeron? Para que lo tengan en cuenta, que no, que si no está lejos, entonces ya automáticamente no es por completar, no, hay que analizar y hay que leer bien. Listo. Esos son los 3 tipos de enunciado. Y recuerdo, el enunciado es la pregunta, es lo que está después del contexto. Y el contexto es lo que está obviamente antes del enunciado. Muy bien.
Pasamos ahora a la tercera parte de cómo está estructurada, que son las opciones de respuestas. Las opciones de respuesta, jovencitos, son 4 opciones de respuestas. A, B, C o D. Cada una de ellas recibe un nombre de acuerdo al tipo de funcionalidad que esté realizando. En primer lugar va a estar la correcta. ¿Cuál es la correcta? La que nosotros queremos encontrar, la que nosotros queremos hallar. Esa es la opción de respuesta correcta. Y que para eso obviamente estamos estudiando, tenemos unos aprendizajes, que es el que nos permite tomar de manera adecuada dicha respuesta. Pero las otras 3 tienen unos nombres particulares. Está la desfasada, está la distractora y está la general. ¿Por qué una de las opciones de respuesta se llama desfasada? Porque no tiene nada que ver con el tema. Es decir, imagínate que estamos hablando aquí de colegios, estamos hablando de formación académica y la opción de respuesta a ti te están hablando de restaurante, que cuál restaurante vende la sopa más rica. ¿Qué tiene que ver la formación académica con la venta de sopas más ricas? No tiene nada que ver, ¿verdad? Por eso se dice que es una opción de respuesta desfasada, porque lo que te está poniendo ahí no tiene nada que ver con lo que te están preguntando o con el contexto de esa pregunta. Está por otro lado la distractora. ¿Por qué se llama distractora? Porque es una respuesta o una opción de respuesta muy parecida a la correcta, pero que recibe el nombre de distractora por lo mismo, porque al parecerse, ¿qué va a pasar? Te va a confundir. Tú vas a tender a distraerte, a pensar que será esta o será esta, porque es que se parecen bastante. Puede ser esta también. Entonces, por eso recibe el nombre de opción de respuesta distractora. Obviamente, al ser distractora, sabemos que no es correcta, que es incorrecta, pero va a ser muy parecida a la parte de la respuesta correcta. Y está la respuesta general, que si bien lo que ella dice en esa opción de respuesta es cierto y de hecho tiene que ver con lo que te dicen a ti en el contexto, no responde de manera directa lo que te están preguntando. Me explico. Imagínate que a ti el contexto te está hablando sobre, vamos a poner qué tema diría yo. Mm, están hablando sobre proporcionalidad directa. No sé si recuerdan que fue un tema que trabajamos el año anterior. Y saben que la proporcionalidad directa deben haber 2 condiciones. Primero, que estén directamente correlacionadas, es decir, que si una aumenta, la otra también. Y que hay una constante de proporcionalidad, la cual se da a través del cociente. Ya, listo. Pero entonces, en la opción de respuesta a ti te aparece únicamente lo que es magnitudes correlacionadas. Es decir, sí tiene que ver, claro, con lo que estamos trabajando, pero no apunta de manera directa o completamente a lo que me están preguntando. O un ejemplo más coloquial, el texto te habla de yuca, de papa y de ñame, y a ti te preguntan por la yuca, pero entonces la opción de respuesta únicamente te hablan del ñame y de la papa, es decir, no te están hablando de la yuca. Si bien el texto me habló de la yuca, de la papa y el ñame, me están preguntando por la yuca y a mí me están respondiendo ahí en esa opción es únicamente el ñame y la papa. Entonces no me sirve porque es muy general y no responde de manera concreta a lo que yo quiero saber. ¿Oyeron? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna inquietud? Yo tengo una pregunta. Adelante. Profe, ¿hay más tipos de respuesta de la Son que cuatro, explicó? son 4 opciones nada más. A, B, C o D. Son las únicas No, 4. o sea, de las que están, si hay más de las que usted dijo. O ¿Cómo así que si hay más de las que yo dije? sea, de la correcta, la desfasada, sí hay más de esa. No, o sea, son 4. Siempre en toda pregunta siempre vas a encontrar 4 opciones de respuesta. Ya. A excepción de una que otra de inglés que nada más te muestra 3. Pero aquí siempre son 4, A, B, C o D. Oh, y en este orden no significa que la A es la correcta, que la B es la desfasada, que la C es la distractora y que la D es la general. No, usted sabe que eso es algo al azar. La respuesta correcta puede ser la C, la desfasada puede ser la A, la general puede ser la B y la distractora puede ser la D. Ya, entonces eso debe tenerlo muy claro. Entonces les voy a colocar acá un pequeño ejemplo antes de empezar a realizar nuestra actividad. Imagínate que esto es un texto. Te dan el texto y te dicen, vamos a poner, Andrés Arrieta fue a la Olímpica y compró 2 litros de leche. Andrés pagó con un billete de 20 pesos y le devolvieron, perdón, con un billete de 100 pesos
y pagó los 2 litros de leche y le devolvieron 40 pesos, 60 pesos, perdón. ¿Cuánto vale un litro de leche? ¿O cuánto le costó eh, cada litro de leche? Entonces, imagínate que yo te doy ese texto y te doy esa imagen. Le hago una pregunta. Si yo le doy el texto y le doy esa imagen de la leche, ¿ese contexto que te estoy mostrando será continuo o será discontinuo? Es con... Es continuo. ¿Por qué es continuo? ¿Por qué es continuo? Porque solamente nos están dando una imagen de la leche que no representa ni una gráfica ni nada. O sea, es decir, ¿esa imagen te ayuda a ti en algo a responder cuánto vale un litro de leche? No, No, ¿verdad? Cierto. Ahora, obviamente, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí, ¿cuánto vale un litro de leche? Listo. Ahora entonces imagínate lo siguiente, que aparezca lo siguiente. Pregunto, ¿ese contexto sigue siendo continuo? No, No, ¿por qué no sigue siendo continuo? porque están mostrando cuánto vale el litro de leche. Entonces, ¿la imagen te está ayudando o no te está ayudando a responder lo que te están preguntando? está Está ayudando. ayudando. Ok, excelente. Entonces sí podemos ver claramente por qué no necesariamente cuando aparece una imagen, un gráfico o tabla debe ser discontinuo. Se debe analizar si realmente me está ayudando a responder lo que yo quiero. Niño, hasta aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. No, todo claro. Ok, muy bien. Listo. Profe, Y yo tengo eso va una así. pregunta. Sí, adelante. Ya de la clase, vamos a hacer lo de una prueba y también la actividad, la otra actividad. No, la otra actividad es la autoevaluación que la hacen el fin de semana y no tienen que hacer nada, simplemente decir qué tanto hemos aprendido del tema, si hemos aprendido mucho, poquito, nada. Y obviamente hay una escala valorativa que es la misma escala que usamos aquí para calificar, de bajo, básico, alto y superior. ¿Oyeron? Pero eso lo hacen el fin de semana. Por lo pronto estamos aquí es explicando todo lo que vamos a resolver en cuanto a la pregunta que está planteada ya de selección múltiple. Entonces, vamos a devolvernos al Classroom. La vamos a hacer aquí en el Zoom. Sí, claro. Aquí está la pregunta, como te lo había dicho. ¿Usted qué va a hacer? Usted me va a determinar, primero que todo, cuál es el enunciado, es decir, el contexto, perdón, de a dónde va el contexto y qué tipo de contexto es. Me va a identificar cuál es el enunciado y qué tipo de enunciado es. Y finalmente, en las opciones de respuesta, usted deberá escoger la que considere correcta y las otras tres me vas a escoger cuál es la desfasada y por qué, cuál es la distractora y por qué, y cuál es la general y por qué. ¿Hay preguntas sobre lo que debemos hacer o está todo claro? Profe, explica un poquito que creo que me enredé. Ok, nosotros todo lo que yo he explicado ahora lo vamos a hacer con el ejercicio que coloqué, es decir, usted se va a su plataforma de Classroom y la pregunta que te he planteado con sus opciones de respuestas, tú me vas a decir cuál es el contexto de esa pregunta y qué tipo de contexto es, cuál es el enunciado de esa pregunta y qué tipo de enunciado es, y cuáles son las opciones de respuesta y qué nombre recibe cada una. Es decir, me vas a escoger la que consideres correcta y me vas a decir por qué la otra es la general, por qué la otra es la desfasada y por qué la otra es la distractora. ¿Estamos? Profe, Dígame. una pregunta, la desfasada es la que no tiene nada que ver con el contexto. Exactamente con lo que te están preguntando. Yo te pregunté por la Yuca y tú me respondiste fue el Barcelona. Entonces, eso es algo que no tiene nada que ver. Oye, entonces vamos a trabajar mientras yo voy llamando a lista.